Si hay algo que la Biblia deja claro desde el principio, es que el ser humano, aun siendo creado por un Dios justo y perfecto, es capaz de desviarse completamente del bien. En los 2 primeros capítulos vemos a Dios creando un mundo armonioso, lleno de vida, belleza y orden. Todo lo que Él creó era bueno y más aún era muy bueno, pero solo hizo falta un acto de desobediencia. Un solo paso fuera de la voluntad divina para que todo empezara a desmoronarse. Los seres humanos, creados con responsabilidad moral y libre albedrío, eligieron seguir su propio camino. Y las consecuencias de esto no tardaron en aparecer. En poco tiempo, el pecado que una vez fue solo una elección personal se convirtió en una tragedia familiar. Y es precisamente en este contexto que conocemos la historia de Caín y Abel, los 2 primeros hijos de Adán y Eva. La historia de Caín y Abel es una de las más impactantes de las Escrituras porque revela cómo el mal se ha arraigado en la humanidad de manera profunda y concreta. Caín, el primogénito de la raza humana, no solo fue el primer hijo nacido en este mundo, sino también el primer asesino. Esto por sí solo dice mucho sobre el estado moral de la humanidad después de la caída. Caín mató a su hermano Abel de forma premeditada, fría y cobarde. ¿Y por qué? Porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la suya. En lugar de tratar de corregir su actitud o comprender la razón del rechazo, Caín dejó que la envidia y el orgullo dominaran su corazón. Y ese sentimiento lo llevó a cometer el primer homicidio de la historia. Un hermano le quita la vida a otro. Una tragedia familiar que reflejó el abismo que el pecado abrió entre el hombre y Dios. Este episodio no puede leerse simplemente como una vieja curiosidad. Tiene un peso teológico muy fuerte. La historia de Caín y Abel revela que el pecado no es solo un problema entre el hombre y Dios, sino también entre el hombre y su prójimo. Cuando Caín mata a Abel, inaugura el pecado social, el que afecta a los demás, el que destruye la convivencia, el que rompe los vínculos más íntimos. Y ahí es donde vemos cómo el mal evoluciona rápidamente. Del simple acto de comer el fruto prohibido pasamos al asesinato. En cuestión de unas cuantas generaciones, la humanidad ya se había hundido en una espiral de violencia y destrucción. La historia de Caín muestra cómo el corazón humano, cuando no se controla, es capaz de cometer actos terribles, incluso dentro de la propia familia. Pero esta historia también es una advertencia. Nos muestra que Dios no es indiferente al mal. Cuando Dios se enfrenta a Caín, no lo hace con brutalidad, sino con justicia. Dios pregunta ¿dónde está Abel?, aunque ya sabe la respuesta. Esta pregunta no es para obtener información, sino para hacer reflexionar a Caín sobre lo que hizo. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?, fue la respuesta de Caín, tratando de eludir la responsabilidad. Pero Dios lo considera responsable con firmeza y lo castiga, marcándolo para que sea reconocido pero no asesinado. Esto demuestra que incluso frente al pecado más horrendo, Dios todavía actúa con misericordia. Castiga, sí, pero también ofrece protección. Y eso dice mucho sobre el carácter divino, justo, pero también compasivo. En resumen, la historia de Caín y Abel es una de las más apasionantes de la Biblia. No solo retrata un hecho trágico del inicio de la humanidad, sino que expone la naturaleza caída del ser humano y la forma en que el mal se manifiesta en las relaciones. Es una historia corta, pero con profundas implicaciones. Nos muestra lo que sucede cuando el corazón no está domado, cuando dejamos que emociones como la envidia, el orgullo y la ira nos dominen. Más que un relato antiguo, es una advertencia actual que sigue resonando a lo largo de la historia. El pecado tiene consecuencias, y a menudo estas consecuencias no son solo espirituales, sino profundamente humanas.
La historia de Caín y Abel va mucho más allá de un simple episodio sobre dos hermanos. Representa la tensión entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o seguir los propios deseos, entre elegir la vida o caminar hacia la muerte. Este relato también expone algo esencial, la urgente necesidad de redención. Cuando observamos el corazón humano corrompido por el pecado, nos damos cuenta de que ningún esfuerzo propio es suficiente para restaurar la comunión con Dios. Solo un Salvador podía hacer esto, y esa misión fue cumplida por Cristo, el Cordero de Dios. Mucha gente aprendió sobre Caín y Abel en la infancia y por eso tiende a ver la historia como algo simple, casi didáctico. Pero cuando profundizamos en ello, vemos que es una narración profunda, llena de verdades duras que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias actitudes, nuestras elecciones y cómo nos relacionamos con Dios y con nuestro prójimo. En el capítulo 4 del libro del Génesis, se nos presenta el nacimiento de los dos primeros hijos de Adán y Eva, después de que fueron expulsados del jardín del Edén. El mundo ya no era el paraíso perfecto que Dios había creado. El pecado ya era parte de la existencia humana, y con él vino el sufrimiento, el dolor y la separación de Dios. Aún así, la vida continuó. La llegada de Caín fue un hito. Eva expresó su gratitud diciendo que había recibido un hombre con la ayuda del Señor. Esto demuestra que a pesar de la caída, ella todavía creía en la promesa hecha por Dios de que a través de su descendencia vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es posible que Eva creyera que Caín era el prometido, pero el tiempo demostraría que sus expectativas estaban completamente equivocadas. Caín no sería el Redentor. Al contrario, protagonizaría uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad. Poco después nació Abel. El texto no entra en muchos detalles sobre su nacimiento, pero el significado del nombre está cargado de simbolismo. Abel significa aliento o vapor, lo que remite a la idea de algo fugaz, frágil y breve. Muchos estudiosos ven en este nombre una profecía oculta sobre lo que sucedería con su vida, corta y cruelmente truncada. Inmediatamente después, la Biblia muestra la ocupación de los dos hermanos. Caín se convirtió en agricultor, alguien que trabajaba directamente con la tierra. Abel siguió el camino de un pastor, cuidando rebaños. A primera vista, esto podría parecer simplemente una división común de tareas, pero el texto sugiere algo más profundo. Estas ocupaciones también representaban cómo cada persona se relacionaba con Dios. El tipo de ofrenda que cada uno presentaba al Señor revelaba el estado espiritual de su corazón. Y ahí es donde el contraste empieza a hacerse aún más evidente. La Biblia explica que, a medida que pasaba el tiempo, tanto Caín como Abel decidieron traer ofrendas al Señor. Este gesto demuestra que, desde los inicios de la humanidad, el hombre sabía que necesitaba acercarse a Dios a través de sacrificios y actos de culto. Incluso sin una ley escrita, ya existía una conciencia de la importancia de honrar al Creador. Caín tomó frutos de la tierra, resultado directo de su trabajo como agricultor. Abel, a su vez, ofreció las primicias de su rebaño, los mejores animales todavía gordos, lo que era considerado en señal de entrega total. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La razón exacta del rechazo no es solo lo ofrecido, sino la actitud y la fe detrás del gesto. Abel actuó con fe y obediencia. Caín, por otro lado, dio algo sin una verdadera entrega sincera, y esa diferencia fue decisiva. Este rechazo despertó una profunda furia en Caín. En lugar de reflexionar sobre sus errores y tratar de mejorar, se llenó de envidia, resentimiento y deseos de venganza. Dios, al darse cuenta de esto, le habló directamente, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta, a punto de dominarlo,
pero Dios también dijo que podía resistir. Este discurso muestra que los seres humanos todavía tienen una opción, incluso después de que el pecado entró en el mundo. Caín, sin embargo, decidió ignorar la advertencia. Llevó a su hermano al campo y allí, fríamente, lo mató. El primer homicidio de la historia de la humanidad se registró así, de hermano a hermano, en un gesto brutal y egoísta, fruto de un corazón lleno de envidia. La historia, que comenzó con una expectativa mesiánica, termina con el primer crimen, dejando claro con qué rapidez y de manera devastadora se había propagado el pecado. Y es por eso que la historia de Caín y Abel necesita ser leída con seriedad. Nos desafía a enfrentar nuestras propias motivaciones y acciones. El texto bíblico no solo nos dice algo del pasado, sino que nos enseña lecciones profundas sobre la responsabilidad, la adoración sincera y el riesgo de permitir que sentimientos como el orgullo y la envidia nos dominen. Al mismo tiempo, muestra la paciencia y la justicia de Dios, que incluso ante el pecado más cruel todavía comunica, advierte y ofrece la posibilidad del arrepentimiento. Este relato nos recuerda que necesitamos, más que nunca, un Redentor, alguien que pueda restaurar lo que se ha corrompido en nosotros. Y esta restauración, como veremos a lo largo de las Escrituras, solo llega a buen término en Cristo. La Biblia deja claro que tanto Caín como Abel sabían que era necesario adorar a Dios. Esto ya muestra que el problema central no era la falta de religiosidad, sino el modo en que cada persona se acercaba a Dios. Ambos reconocían la autoridad divina y sabían la importancia de ofrecer algo al Señor. Pero la diferencia entre ellos estaba en su actitud interior, en la motivación detrás de la ofrenda. Caín, siendo agricultor, sacó del fruto de la tierra el resultado directo de su trabajo. Sin embargo, el texto no dice que separó las primicias o escogió las mejores partes, lo que plantea la posibilidad de que trajera su ofrenda simplemente por obligación, sin preocuparse de darle a Dios algo verdaderamente valioso. Para muchos estudiosos, este detalle apunta a una postura espiritual apática, como si Caín estuviera siguiendo una regla, pero sin participación sincera, reverencia o fe verdadera. Abel, por el contrario, tenía una actitud completamente diferente. También presentó una ofrenda a Dios, pero el relato bíblico destaca que su elección fue cuidadosa y sincera. Abel separó los primogénitos de su rebaño, los primeros y mejores animales, y ofreció también su grasa, que en aquella cultura era considerada la parte más preciada. Esta actitud mostraba no solo gratitud, sino sumisión y profundo respeto. Darle a Dios las primicias era una señal de poner al Señor primero, reconociendo que todo lo que uno tiene viene de Él. Además, ofrecer la grasa reforzaba el concepto de un sacrificio completo y sin reservas, como si dijera: Señor, esto es todo lo mejor que tengo y te lo doy. En otras palabras, Abel no solo siguió un ritual, lo vivió con intensidad, fe y sinceridad. Fue esta devoción la que llamó la atención de Dios. La respuesta divina fue clara. Dios agradó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Este juicio reveló no solo lo que se presentó, sino, más importante aún, cómo se presentó. Dios, que conoce el ser interior del ser humano, vio la sinceridad y la fe en el corazón de Abel, y también percibió la frialdad y la indiferencia en el corazón de Caín. Este momento es importante porque nos muestra que Dios no se impresiona por las apariencias ni por los rituales mecánicos. Él está atento a la intención del corazón. El texto de Hebreos 11:4 refuerza esto al afirmar que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue esta fe la que hizo toda la diferencia.
Abel confió en Dios y entendió que la adoración requería entrega, verdad y humildad. Caín trató el acto superficialmente, como si fuera simplemente otra obligación religiosa. Cuando se dio cuenta de que su ofrenda había sido rechazada, Caín reaccionó con enojo. Su expresión cambió y se mostró visiblemente perturbado, pero esta reacción solo expuso aún más lo que ya había dentro de él: orgullo, envidia y una incapacidad de aceptar la corrección. Dios, una vez más con paciencia, se dirigió a Caín y le cuestionó sobre su actitud. Dios no lo ignoró. En lugar de eso, le ofreció a Caín una oportunidad de reflexionar, arrepentirse y cambiar su camino. El Señor dejó claro que si hacía lo correcto, también sería aceptado, pero advirtió que el pecado estaba a la puerta, listo para dominarlo. Esta advertencia muestra que incluso después del error hubo espacio para el arrepentimiento y la reconciliación. Sin embargo, Caín optó por alimentar su ira, su dolor y su orgullo, dejándose llevar por emociones destructivas en lugar de buscar corrección y perdón. Lo que hemos aprendido de esto es algo sumamente actual. Dios no solo quiere acciones externas, busca un corazón sincero, roto, dispuesto a escuchar, a aprender y a entregarse. El rechazo de la ofrenda de Caín no fue un acto casual ni cruel. Fue un reflejo directo del estado de su corazón. Y esto también nos sirve de advertencia hoy. No basta con ser parte de una religión, participar en servicios o repetir oraciones. Lo que Dios realmente espera es una verdadera entrega, una fe viva, una adoración que venga de dentro. Los rituales vacíos, incluso bien elaborados, no tocan el corazón de Dios. Pero un gesto sencillo, hecho con amor y reverencia, tiene un gran valor ante Él. Esto es lo que hizo que Abel fuera recordado como un ejemplo de fe. Y es este tipo de fe la que sigue siendo esencial para cualquiera que quiera acercarse verdaderamente a Dios. Caín tuvo una oportunidad real de cambiar su historia. En lugar de reflexionar humildemente sobre por qué su oferta fue rechazada, decidió albergar sentimientos negativos. Su ira creció rápidamente y su expresión cerrada y abatida reflejaba lo que ya dominaba su interior: profunda frustración, resentimiento y orgullo herido. No solo se sintió rechazado por Dios, sino que también comenzó a ver a su hermano Abel como un rival. El problema de Caín nunca fue con Abel mismo, sino con la forma en que Caín mismo se negó a reconocer sus errores y cambiar su camino. Este tipo de resentimiento es un síntoma claro del pecado, que trabaja silenciosamente en el corazón, creando divisiones, separando a las personas y corrompiendo las relaciones. Al poco tiempo, la envidia que sentía se convirtió en algo aún más peligroso: odio. La envidia es veneno disfrazado. En lugar de llevar a la persona al arrepentimiento o a la búsqueda de la mejora personal, hace exactamente lo contrario. Crea hostilidad contra los que tienen razón, contra los que prosperan. Eso fue lo que le pasó a Caín. El éxito de Abel delante de Dios se volvió insoportable para él. Caín no podía soportar ver a su hermano agradando a Dios mientras él mismo era rechazado. Este sentimiento distorsionó completamente su percepción, y cuanto más alimentaba ese pensamiento, más se alejaba de la verdad. La envidia no solo crea barreras entre las personas, sino que también nos distancia de Dios. Y es en este punto que vemos cómo el pecado, si no se trata, toma el control por completo. Pero aún así, Dios no se apartó de Caín. Por el contrario, todavía intentó llamarlo, ofreciéndole una advertencia clara, una segunda oportunidad. Dios se dirigió a Caín con una pregunta directa: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se te ha decaído el semblante? No fue solo una pregunta, sino una invitación a Caín para reflexionar.
Dios estaba demostrando que sabía lo que estaba pasando en su corazón, pero al mismo tiempo le estaba dando a Caín una oportunidad de reconocer su error y buscar una nueva dirección. Dios no había rechazado a Caín directamente. Había espacio para el cambio. Fue un llamado a la conciencia, una demostración de paciencia divina. Dios entonces lo dejó claro. Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si haces el mal, el pecado acecha a la puerta. Su deseo es por ti, pero tú debes dominarlo. Esta fue la oportunidad más clara que tuvo Caín de hacer lo correcto. Dios no solo advirtió, sino que mostró que el pecado estaba allí, listo para dominar, y que dependía de Caín resistir. La imagen del pecado a la puerta muestra que el mal está siempre al acecho, esperando un momento de debilidad para actuar. Pero al mismo tiempo, Dios dejó claro que los seres humanos no son indefensos. Mediante la fe y la obediencia es posible resistir. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:13, reforzaría más tarde este mismo principio, diciendo que Dios nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y que Él siempre provee una salida. Con Caín ocurrió lo mismo. Dios te dio todas las condiciones para no caer, pero Caín escogió el camino de la rebelión, ignoró la advertencia, rechazó la oportunidad de empezar de nuevo y dejó que la envidia y el odio crecieran hasta el punto sin retorno. Él no se limitó a albergar esos sentimientos, sino que actuó en consecuencia. El capítulo 4 de Génesis nos dice directamente: Caín llamó a Abel para ir al campo, y allí, sin justificación alguna, se levantó contra su propio hermano y lo mató. El texto no entra en detalles sobre el arma utilizada, pero muchos estudiosos creen que pudo haber sido una piedra o algún objeto rudimentario. El hecho es que allí tuvo lugar el primer asesinato de la historia, y no fue un crimen cualquiera, fue un fratricidio, el asesinato de un hermano de sangre. Esta elección marca un punto trágico en la historia de la humanidad, y lo que hace que este acto sea aún más grave es que Abel no había hecho absolutamente nada para dañar a Caín. Al contrario, su única culpa fue haber hecho lo correcto ante Dios. Lo que este episodio revela es la profundidad del mal que el pecado puede generar cuando no se aborda. Destruye completamente no solo la relación entre el hombre y Dios, sino también entre las personas. Caín no mató a un enemigo, le quitó la vida a alguien que era parte de su familia, alguien que compartía la misma sangre con él. Y todo esto por culpa de sentimientos que habría podido controlar si hubiera elegido el arrepentimiento. El asesinato de Abel no ocurrió de repente. Fue el resultado de un proceso interno que comenzó con un corazón indiferente a Dios. Pasó por el orgullo herido, alimentó la envidia y terminó con un acto de violencia irreparable. Esta historia sirve de advertencia para todos nosotros. Si no cuidamos lo que hay en nuestro corazón, podemos convertirnos en rehenes de actitudes que nunca imaginaríamos adoptar. Caín tuvo una oportunidad real de cambiar su historia. En lugar de reflexionar humildemente sobre por qué su oferta fue rechazada, decidió albergar sentimientos negativos. Su ira creció rápidamente y su expresión cerrada y abatida reflejaba lo que ya dominaba su interior: profunda frustración, resentimiento y orgullo herido. No solo se sintió rechazado por Dios, sino que también comenzó a ver a su hermano Abel como un rival. El problema de Caín nunca fue con Abel mismo, sino con la forma en que Caín mismo se negó a reconocer sus errores y cambiar su camino. Este tipo de resentimiento es un síntoma claro del pecado, que trabaja silenciosamente en el corazón, creando divisiones, separando a las personas y corrompiendo las relaciones. Al poco tiempo,
La envidia que sentía se convirtió en algo aún más peligroso: odio. La envidia es veneno disfrazado. En lugar de llevar a la persona al arrepentimiento o a la búsqueda de la mejora personal, hace exactamente lo contrario. Crea hostilidad contra los que tienen razón, contra los que prosperan. Eso fue lo que le pasó a Caín. El éxito de Abel delante de Dios se volvió insoportable para él. Caín no podía soportar ver a su hermano agradando a Dios mientras él mismo era rechazado. Este sentimiento distorsionó completamente su percepción, y cuanto más alimentaba ese pensamiento, más se alejaba de la verdad. La envidia no solo crea barreras entre las personas, sino que también nos distancia de Dios. Y es en este punto que vemos cómo el pecado, si no se trata, toma el control por completo. Pero aún así, Dios no se apartó de Caín. Por el contrario, todavía intentó llamarlo, ofreciéndole una advertencia clara, una segunda oportunidad. Dios se dirigió a Caín con una pregunta directa: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se te ha decaído el semblante? No fue solo una pregunta, sino una invitación a Caín para reflexionar. Dios estaba demostrando que sabía lo que estaba pasando en su corazón, pero al mismo tiempo le estaba dando a Caín una oportunidad de reconocer su error y buscar una nueva dirección. Dios no había rechazado a Caín directamente. Había espacio para el cambio. Fue un llamado a la conciencia, una demostración de paciencia divina. Dios entonces lo dejó claro: si haces el bien, no serás aceptado. Pero si haces el mal, el pecado acecha a la puerta. Su deseo es por ti, pero tú debes dominarlo. Esta fue la oportunidad más clara que tuvo Caín de hacer lo correcto. Dios no solo advirtió, sino que mostró que el pecado estaba allí, listo para dominar, y que dependía de Caín resistir. La imagen del pecado a la puerta muestra que el mal está siempre al acecho, esperando un momento de debilidad para actuar. Pero al mismo tiempo, Dios dejó claro que los seres humanos no son indefensos. Mediante la fe y la obediencia es posible resistir. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:13, reforzaría más tarde este mismo principio, diciendo que Dios nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y que Él siempre provee una salida. Con Caín ocurrió lo mismo. Dios te dio todas las condiciones para no caer, pero Caín escogió el camino de la rebelión, ignoró la advertencia, rechazó la oportunidad de empezar de nuevo y dejó que la envidia y el odio crecieran hasta el punto sin retorno. Él no se limitó a albergar esos sentimientos, sino que actuó en consecuencia. El capítulo 4 de Génesis nos dice directamente: Caín llamó a Abel para ir al campo, y allí, sin justificación alguna, se levantó contra su propio hermano y lo mató. El texto no entra en detalles sobre el arma utilizada, pero muchos estudiosos creen que pudo haber sido una piedra o algún objeto rudimentario. El hecho es que allí tuvo lugar el primer asesinato de la historia, y no fue un crimen cualquiera, fue un fratricidio, el asesinato de un hermano de sangre. Esta elección marca un punto trágico en la historia de la humanidad, y lo que hace que este acto sea aún más grave es que Abel no había hecho absolutamente nada para dañar a Caín. Al contrario, su única culpa fue haber hecho lo correcto ante Dios. Lo que este episodio revela es la profundidad del mal que el pecado puede generar cuando no se aborda. Destruye completamente no solo la relación entre el hombre y Dios, sino también entre las personas. Caín no mató a un enemigo. Le quitó la vida a alguien que era parte de su familia, alguien que compartía la misma sangre con él. Y todo esto por culpa de sentimientos que habría podido controlar si hubiera elegido el arrepentimiento. El asesinato de Abel no ocurrió de repente.
Fue el resultado de un proceso interno que comenzó con un corazón indiferente a Dios. Pasó por el orgullo herido, alimentó la envidia y terminó con un acto de violencia irreparable. Esta historia sirve de advertencia para todos nosotros. Si no cuidamos lo que hay en nuestro corazón, podemos convertirnos en rehenes de actitudes que nunca imaginaríamos adoptar. El pecado cometido por Caín no fue algo que sucedió de repente o en el calor del momento. Fue algo planeado. El simple hecho de que llamara a Abel para ir al campo ya indica una acción premeditada. Caín no solo se sintió enojado, decidió alimentar ese sentimiento hasta que se convirtió en acción. Y este detalle es esencial para que entendamos cómo funciona el pecado. En muchos casos, el error comienza silenciosamente, desde dentro. Un pensamiento de envidia, una comparación injusta, un sentimiento de orgullo o frustración. Pero si estas emociones no se abordan, crecen. Y cuanto más ignoramos lo que se está formando dentro de nosotros, mayor será la posibilidad de que se convierta en acciones externas, como mentiras, agresión, traición o, en el caso de Caín, asesinato. Lo que comienza como un sentimiento, si no se afronta, toma forma y se convierte en una actitud. Jesús, siglos después, reforzaría esta misma enseñanza. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, dejó claro que el enojo contra un hermano es suficiente para poner a alguien a juicio. En otras palabras, no es necesario matar para cometer un pecado. Simplemente cultiva la ira y el desprecio en tu corazón. Esto se debe a que, para Dios, el pecado comienza en la raíz, en aquello que está oculto y que nadie más ve. Eso es exactamente lo que le pasó a Caín. Incluso antes de atacar físicamente a Abel, ya había matado a su hermano en su corazón. La historia demuestra que el pecado no surge como escándalo público. Se desarrolla poco a poco en la mente y en el corazón. Por eso la advertencia bíblica es clara. Necesitamos vigilar constantemente nuestro interior. El autor de Proverbios escribió algo directo y verdadero. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando descuidamos esto, damos espacio para que el mal crezca. En el caso de Caín, el pecado a la puerta, que Dios mencionó, se convirtió en una realidad porque él se negó a luchar contra él. Dios le advirtió, le habló claramente sobre lo que estaba sucediendo y le ofreció un camino hacia la restauración. Pero Caín no quiso escuchar. Dios dijo que si hacía el bien sería aceptado. Fue una verdadera oportunidad para cambiar su conducta y restaurar su relación con Dios. Pero en lugar de eso, Caín lo ignoró todo. Él eligió ceder a sus impulsos, alimentó su amargura y al final se entregó por completo a lo que ya se estaba apoderando de su corazón. La lección es fuerte y clara. El pecado no cesa por sí solo. Hay que afrontarlo. Y si Dios, en su gracia, nos advierte, es porque todavía hay posibilidad de regreso. Cada advertencia que nos da es un gesto de amor, un intento de salvarnos de un camino de destrucción. La actitud de Caín revela lo que sucede cuando una persona endurece su corazón ante las advertencias divinas. En lugar de derrumbarse y buscar corrección, decidió seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Esto muestra el peligro de resistir constantemente la voz de Dios. Ignorar las advertencias del Señor puede llevarnos a un punto de no retorno, donde el corazón se vuelve insensible y la conciencia ya no responde como antes. La gracia de Dios es grande, pero también tiene límites cuando encuentra resistencia continua. Llega un momento en que, como dice la propia Biblia, Dios entrega al ser humano a su propia dureza. Y esta es una de las peores etapas que alguien puede experimentar.
vivir guiados solo por sus propios deseos, sin rumbo, sin frenos, completamente alejado de la voluntad de Dios. Esta historia es una verdadera advertencia para todos nosotros. Cuando Dios nos corrige, cuando sentimos la incomodidad de nuestra conciencia, cuando somos confrontados por la palabra, no debemos huir ni justificarnos. La actitud correcta es escuchar, reflexionar y cambiar. Así comienza el verdadero arrepentimiento. Caín tuvo esa oportunidad. Dios le habló directamente, pero él decidió ignorarlo. Y por esto no solo perdió a su hermano, sino también su paz, su tierra y su contacto con Dios. El pecado no tratado crece. El corazón que no se rompe se endurece. Y cuanto más endurecido, más lejos de la luz. Que esta historia nos recuerde la importancia de abordar lo que está mal dentro de nosotros de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Hay un punto de inflexión en la historia de la humanidad cuando, después de rechazar repetidamente las advertencias de Dios, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Esto es algo que la Biblia registra claramente, como en el caso del faraón en los días de Moisés. Se negó tantas veces a escuchar la voz de Dios que en cierto momento Dios mismo endureció permanentemente su corazón. Esto significa que la persistencia en la desobediencia puede llevar a un estado en el que el retorno ya no es posible. Proverbios 29:1 dice que aquel que es reprendido a menudo, pero rehúsa aceptar la corrección, será destruido de repente, sin advertencia y sin posibilidad de recuperación. Esta es una advertencia seria para todos. Ignorar las oportunidades que Dios ofrece tiene serias consecuencias, y el tiempo para arrepentirse no es ilimitado. Caín también pasó por este proceso. Recibió advertencias claras, pero las ignoró. Y cuando decidió actuar por su cuenta, perdió la oportunidad de cambiar. La historia de Caín y Abel va más allá de un conflicto familiar. Representa dos posibles respuestas a la presencia de Dios. Caín y Abel simbolizan dos caminos espirituales que la humanidad puede elegir. Por un lado, Caín representa el orgullo, la autosuficiencia y la negativa a someterse a Dios. Era el hijo mayor, y tal vez incluso sus padres lo consideraban alguien que podía cumplir la promesa de un redentor. Pero sus acciones demostraron lo contrario. Rechazó la instrucción divina, se resistió a la corrección y terminó cometiendo uno de los pecados más graves registrados en la Biblia: quitarle la vida a su propio hermano. Por otro lado, Abel representa la fe sencilla y sincera. Confió en Dios, dio lo mejor que tenía y vivió con reverencia. Aunque fue asesinado injustamente, su vida se convirtió en un ejemplo eterno de cómo vivir fielmente ante Dios. Este contraste entre los dos hermanos muestra claramente la separación espiritual que ha marcado a la humanidad desde la antigüedad. Hay quienes, como Abel, se acercan a Dios con humildad, reconociendo su dependencia del Creador. Y hay quienes, como Caín, confían en sus propias fuerzas, se niegan a obedecer y terminan alejándose de la presencia de Dios. La historia muestra que el conflicto entre la fe y la rebelión no es nuevo. Comenzó en los primeros capítulos de la historia humana. Después de la muerte de Abel, esta división espiritual continuó a través de las generaciones. El linaje de Caín se destacó por una vida separada de Dios, mientras que el linaje de Set, otro hijo que Adán y Eva tuvieron después de Abel, vino a representar a quienes buscaban vivir en comunión con el Señor. Esta separación marcó el inicio de lo que más tarde sería reconocido como el pueblo de Dios. Incluso con la tragedia que involucró a Caín y Abel, la historia muestra que Dios no se dio por vencido con la humanidad. La promesa hecha por Dios en Génesis, de que de la descendencia de la mujer vendría alguien que vencería el mal,
se mantuvo viva. La continuación de la vida, incluso en un mundo ya afectado por el pecado, fue posible porque Dios sostuvo su creación y mantuvo su plan en marcha. La Biblia muestra que, a pesar de la maldad del corazón humano, Dios continuó actuando, preservando a la humanidad para que, en el tiempo oportuno, el Salvador prometido viniera al mundo. Esto nos enseña que aun cuando la realidad parezca marcada por el fracaso y el dolor, el plan de Dios permanece firme. La muerte de Abel no fue el fin de la esperanza, sino el comienzo de una historia de fe que culminaría con la llegada de Cristo. Finalmente, la historia de Caín y Abel es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. Ella nos recuerda que el pecado no es solo un problema moral, sino una realidad espiritual que afecta a todos. Esto demuestra que todos necesitamos la gracia de Dios, porque sin ella, nuestros corazones tienden al error. Más que una tragedia del pasado, esta historia nos lleva a mirar hacia adelante, hacia el plan de redención que se cumple en Jesús. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Mientras Caín quitó la vida a su hermano inocente, Jesús, siendo inocente, dio su propia vida para salvar a sus hermanos. La cruz es la respuesta definitiva de Dios al problema que comenzó con Caín. Y hoy cada uno tiene la posibilidad de elegir qué camino seguirá: el de la autosuficiencia, como Caín, o el de la fe obediente, como Abel. La elección está ante nosotros.